Cuando en septiembre pasado el precio del dólar paralelo sobrepasó la barrera de los 100 bolívares, las alertas se dispararon en toda Venezuela. Precisamente se disparaban estas alertas y el periodismo económico se preguntaba qué está ocurriendo. En ese momento se atribuyó el alza, por supuesto, al efecto de la caída que ya comenzaba en el precio del petróleo, caída que le golpeó seriamente a la economía venezolana. Pero en febrero, meses después, y según la agencia Reuters, el dólar paralelo superaba los 200 bolívares. En mayo cruzó la barrera de los 300 y poco después llegó a 400. Hoy el dólar paralelo, según la página web Dollar Today, portal que ha adquirido gran popularidad ante la ausencia de cifras del Banco Central de Venezuela, pues según esta página, ese dólar paralelo estaría a punto de romper esta barrera de los 500, las 500 unidades por dólar. ¿Qué está pasando? Le hago la pregunta a mi siguiente invitado, Pedro Palma, economista, profesor del IESA y también director de Coanalítica, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Pedro, me da mucho gusto saludarte rápidamente para recordar el Dollar Today como referencia en Internet. Refleja un tipo de cambio que se pagaría si alguien estaría pues cerca de Cúcuta. ¿Qué más me dices y cuánto esa referencia de Internet se apega a la realidad en el país? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y un placer. En realidad, mira, ese es un tipo de cambio de referencia muy importante que hay que, para entenderlo, hay que recordar que en mayo del año 2010 el gobierno cometió el gravísimo error de hacer ilícito el mercado paralelo que existía dentro del control de cambios vigente desde el año 2003 a esta parte. Eso introdujo obviamente mucho ruido en el sistema porque mucha gente, muchas empresas inclusive acudían a ese mercado paralelo, que era un mercado perfectamente lícito, pero al declararse ilegal o ilícito, eso trajo una serie de inconvenientes que comenzó a presionar el precio al alza. Todo esto ha degenerado pues, en una situación ya en los últimos tiempos de un descalabro tremendo. Ese mercado, como tú dices, en gran medida debido al desplome de los precios del petróleo de la segunda mitad del año pasado y lo que va del año 2015. En segundo término, por una enorme disponibilidad de bolívares en el mercado debido a que el gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa y ese déficit lo está cubriendo el Banco Central en buena medida, creando dinero inorgánico de una manera extraordinaria. O sea, hay todos los bolívares que tú desees y muchos más que se puedan canalizar hacia ese mercado cambiario. Y en tercer término, porque aquella caída de los precios del petróleo ha implicado una restricción muy importante en la disponibilidad de divisas controladas por el Estado. La cantidad de dólares que se aprueban para importar a tipos de cambio absurdamente bajos y distorsionados, de 6 bolívares 30, de 12 bolívares, pues también están severamente restringidos y por lo tanto no le queda prácticamente otra alternativa a muchos importadores que acudir a ese mercado paralelo que ha subido enormemente. ¿Qué es lo que está detonando esta acelerada, supongo que tiene que ver con la apreciación del dólar también por la situación de Grecia, el entorno internacional, pero la mayor demanda por parte de los venezolanos para comprar dólares en este momento? Y lo que yo te preguntaba, ¿cuánto hoy día de los productos en Venezuela están correlacionados con ese tipo de cambio que se muestra en Internet? Mira, muchísimo, porque en primer término, esa es la típica medida para protegerse contra una inflación desbocada que cada día se acelera con mayor intensidad. Este año estamos esperando una inflación que cierre cercano al 200%, a lo mejor 180, 190% entre diciembre y diciembre. Y la gente busca protección contra esa inflación. Y una de las formas tradicionales es teniendo dólares. Eso estimula notablemente la demanda. En segundo término, la no disponibilidad de dólares preferenciales también lleva a productores e importadores a comprar dólares en el mercado paralelo. Y todo esto está obviamente generando una presión alcista dentro de esa cotización. Ahora, hay que también decir que esa cotización que publica diariamente Dollar Today es la cotización en la frontera, en Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta, que es una cotización que está también afectada, obviamente, por situaciones de Colombia ajenas a la economía venezolana. En los últimos días, el peso colombiano se ha depreciado con respecto al dólar y el peso colombiano se ha apreciado con respecto al bolívar. Y todo eso está contribuyendo, obviamente, a impulsar la cotización
del dólar en ese mercado fronterizo. Pareciera que la situación o el deterioro económico corre por una vía y por lo menos a simple vista desde acá las declaraciones del gobierno corren por otra en términos de lo que reflejan de la realidad. ¿Ha pasado algún tipo de ajuste? Sé que nos encaminamos a las elecciones en diciembre. En 30 segundos, Pedro, ¿no ha cambiado nada? ¿Y qué tiene que cambiar o no va a cambiar nada de aquí a diciembre? Bueno, hasta el momento el gobierno increíblemente ha tenido una inacción total ante la enorme crisis de graves desequilibrios en el ámbito fiscal, monetario, petrolero, real, de la economía, cambiario, etcétera. Y esa inacción aparentemente está siendo afectada debido a el temor de que se refleje negativamente cualquier ajuste que se pueda implementar en las elecciones parlamentarias de diciembre. Caramba, pero esa inacción tiene un altísimo costo porque lo que está haciendo es profundizando esa serie de desequilibrios y haciendo cada vez más difícil y dramática la situación de la economía. Desafortunadamente con el costo que lo pagarán los venezolanos y eso es lo más triste. Pedro Palma está en Caracas, te agradezco mucho tu tiempo. Un placer.